Pues buenas noches a todos. Hoy no tenemos ningún invitado porque, como habéis visto en el título, la idea era que los invitados fuerais todos vosotros o quien quisiera. Que si no hay nadie, pues tampoco pasa nada. Tenemos, tenemos información suficiente como para hablar de sobra, vaya. Pero bueno, era una idea y sé que todavía somos pocos en la comunidad y que conforme haya más personas, pues con suerte esto funcionará mejor. Pero bueno, por algo se empieza. Y bueno, que aunque no estéis ahora, en cualquier momento podéis entrar para dar a lo mejor vuestro punto de vista de forma puntual y podéis saliros si queréis y ya seguimos nosotros. No hay ningún compromiso. Hoy en concreto, bueno, vamos a hablar de la tauromaquia en general, ¿no? Pero iba a tratar sobre todo en torno a la noticia. La Comisión Mixta de Control Parlamentario de Radio Televisión Española ha decidido o ha votado que vuelva las iniciativas para promocionar la tauromaquia dentro de la programación de la 1, ¿no? En concreto, votaron a favor Vox y el PP. El PP mayoritariamente, ¿no? Pues tiene más representación que Vox. Entre los dos sumaron 15 votos. Dijeron que no Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Más País con 4 votos. Se abstuvo el PSOE con 16 votos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Jorge? Hay mucha gente que no está de acuerdo quizá con la tauromaquia y está sosteniendo una televisión que la emite. Entonces, claro, como que podría haber como problemas de... Hay gente que no quiere que su dinero se use para algo con lo que no está de acuerdo, ¿no? Que eso nos pasa a todos, pero es un argumento que se puede dar, no en contra tanto de la tauromaquia, sino que esté en un medio público. A mí la verdad es que Mm, me suscita curiosidad, ¿no? Sinceramente, no me lo esperaba. Yo no me esperaba que el PSOE se fuera a abstener, ¿no? tener. Bueno, ya he recogido un poco que han dicho cada uno de los portavoces de los distintos partidos, pues para un poco sacar conclusiones, ¿no? Y más o menos me hacía una idea de lo que iba a decir cada uno, ¿no? Pero tenía más curiosidad, más que nada, por lo que iba a decir el portavoz Ujú. del PSOE. Por cierto, tengo los nombres de todos los portavoces, menos el del PSOE, que no sé si es hombre o mujer, así que lo siento. Bueno, el PP básicamente ha dicho que la tauromaquia es cultura y como tal se tiene que proteger y respetar, ¿no? Tenemos ya el aspecto de la cultura. Además es arte, es un motor de desarrollo económico y que genera miles de empleos. También toca lo del arte, el motor de desarrollo económico, la generación de empleos que... Quiero decir que el motor económico y la generación de empleos como que no son lo mismo, pero van entrelazados, ¿no? Bueno, y que tiene un gran valor medioambiental, social, económico y cultural en nuestra sociedad. En realidad, en dos frases que ha dicho como muchísimas cosas que habría que analizar en muchísimos detalles y puntos en los que podemos estar más a favor o en contra, tener unos argumentos u otros, pero ahí están, ¿no? Después, por otra parte, el portavoz de Vox dice que algunos partidos estaban cercenando la libertad de la tauromaquia, ¿no? Impidiendo que desarrolle su economía, su cultura y su arte. En general decía que estaba a favor de lo que decía el PP y simplemente pues lo remarca, ¿no? Poniéndole un poco el tono, el énfasis que acostumbramos a ver en Vox, ¿no? Por parte de Más País, dice que las actividades que significan dolor y sufrimiento para el animal no pueden ser promocionadas por una televisión pública. Destaca el dolor y el sufrimiento del animal y que, claro, eso no puede emitirse en público. O sea, en una televisión pública, no puede estar respaldado por el Estado. En Esquerra Republicana tiene un portavoz en este caso y añade además, o sea que está de acuerdo con Más País, pero además añade que el matar a un animal no es cultura y que la tortura no es cultura, ¿no? Por parte de Podemos, en este caso sí es una mujer, dice que los clubes de... Esto me ha hecho especial gracia. No porque esté a favor ni en contra, sino simplemente por la comparación que hace, ¿no? De que los clubes de lectura tienen más participación que la tauromaquia. Y que además hay muchas cosas minoritarias que pueden tener una mayor representación, ¿no? En este caso se nota esa pullita, ¿no? Que le suelta la tauromaquia diciéndole que hay muchas cosas minoritarias, ¿no? Como diciendo que la tauromaquia es un asunto minoritario. Algo que seguro que dolería en una parte del público. El PSOE simplemente dice que para la independencia de
de la radiotelevisión española y el libre criterio de quienes hoy tienen encomendada su gestión, el PSOE se abstiene porque entiende que al votar en contra está practicando la cultura de prohibir, ¿no? Y que eso no es propio del Claro. PSOE. Vamos, básicamente dicen que decida la propia televisión. La tortura no es cultura, que es uno de los lemas más importantes del movimiento en contra de la tauromaquia, ¿no? Y es muy interesante. Creo que, digamos, como que se han resaltado varios motivos por los que se defiende la tauromaquia, porque si os fijáis, a veces la tauromaquia no se está defendiendo por la propia tauromaquia en sí, por lo que es, sino por las consecuencias que trae, ¿no? La gente que habla de cultura y arte normalmente defiende la tauromaquia porque disfruta de ella, porque considera que es un bien cultural. Mientras que hay gente, como hemos visto, que lo considera simplemente un bien económico. No le importan tanto, quizás, lo que le pasa al toro, o quizás incluso opine, porque se podría dar el caso, que es maltrato animal. Por otro lado, para él valen más las consecuencias que trae y considera que si de verdad genera tantos empleos o es un motor de desarrollo, debe existir. Que curiosamente eso se desvincula mucho del discurso más tradicional, ¿no? Porque no es una defensa de la tradición por ser tradición, sino es una defensa de la tradición por las consecuencias que tiene. Es decir, esa persona, si la tauromaquia no trajese nada, ningún valor económico, quizás no la apoyaría. Y es algo a tener en cuenta, porque a la hora de discutir hay que siempre saber el por qué alguien está defendiendo lo que está defendiendo. En este caso vemos que la tauromaquia se defiende desde un punto de vista artístico, que no, que creo que es el más dudoso de todos, un punto de vista cultural y un punto de vista económico. Yo además quería añadir un punto de vista distinto, ¿no? Que no aparece Ujú, dentro de esta misma noticia, pero que sí se comenta mucho. Y es ujú. si se podría considerar la tauromaquia un deporte. Ah, mira, eso es claro, esa es buena. Bueno, aquí ya podemos empezar a hablar un poco de los detalles que se comentan, ¿no? Pues por ejemplo, el PP dice que la tauromaquia es arte. He Yo creo intentado... que utilizan la palabra arte muy a la ligera. O sea, yo no soy ningún experto, no tengo. Es que, de hecho, yo diría que los que hablan de deporte estarían más acertados que los que hablan de arte, porque el arte requiere de un autor, ¿no? Que podríamos decir que es el torero, pero el torero no está haciendo algo más que una muestra de habilidad frente a un público, pero no deja una obra. Lo que ha hecho se queda ahí y sabemos de su habilidad, deja un registro de la habilidad que tiene, no de una obra artística que pretenda transmitir un sentimiento. Por lo tanto, yo diría que un arte no es. Yo además veo un detalle muy importante Ujú, y es que habla, cuando tú miras la definición de arte en la RAE, por ejemplo, habla de una obra o actividad humana a través de la cual el hombre puede expresar lo real o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, ¿no? Yo creo que el detalle importante lo tengo mal recogido, pero vamos, que la definición habla de interpretar. Que no lo he puesto, no sé por qué, pero vamos, a través de lo que, o sea, expresa a través de su interpretación algo real o imaginario, ¿no? Pero claro, ahí está ese detalle me parece sustancial, ¿no? Dentro, si lo analizas fríamente, dentro de lo que ocurre en una plaza de toros, no se interpreta nada. O sea, he visto argumentos, por ejemplo, de taurinos que dicen que, por ejemplo, eh, se interpreta una lucha entre el bien o el mal, o simplemente pues la fuerza, en contraposición la fuerza del toro con la del torero y bueno, y todo esto, ¿no? ujú. Y yo creo que realmente no es una interpretación, o sea, realmente la persona se está jugando la vida porque es una batalla real la que se está dando dentro de la plaza de toros, ¿no? Ujú. Bueno, por otra parte sí, es una lucha amañada y desigual porque, bueno, pero sin embargo me refiero a que el arte necesita ser interpretado y dentro de una plaza de toros no hay una interpretación, hay una batalla o una lucha real entre dos seres o animales con sus igualdades o desigualdades, pero sin embargo no es una interpretación de nada. O sea, no se puede catalogar como arte porque además no interpreta nada. No te jode nos dice, si nos vamos unos años atrás, el espectáculo era más amplio, se echaban, Espectáculo, entre comillas. era más amplio, se echaban perro contra
los toros era más cultural por los cojones. He sacado varios datos, ¿no? Y al final he encontrado que hay supuestos estudios, supuestas recogidas de información de datos por parte de muchos defensores de la tauromaquia y por parte de personas que, sin embargo, pues todo lo contrario, ¿no? Yo en un intento por ser lo más objetivo posible, he recogido pues simplemente lo que dice el Estado español y ya está, ¿no? Lo que dice el Ministerio de Educación y o sea, de Cultura y Deportes ahora, perdón. En 2018 pues se puede apreciar que el número de... Es curioso, ¿no? Porque el número de trabajadores que se dedican a los toros pues está aumentando año tras año, ¿no? Por ejemplo, en 2015 eran 8.942 personas y en 2018 eran 9.723, entre los cuales solo 239 son mujeres, que eso es... O sea, apenas creo que era el 2,2%, el 2,3%. Me parece algo que era de esperar, ¿no? Yo creo que incluso el toreo, dentro de que está muy mal visto, obviamente, por los motivos que son evidentes, ¿no? Por lo ocurre con el toro y todo eso. Pero sin embargo, por otra parte, hay algo que no se le puede perdonar y es el hecho de que no hay prácticamente mujeres. O sea, la integración de la mujer no evoluciona con los años, ¿no? En 2015 había 233 mujeres y ahora en 2000... Bueno, ahora no, perdón. En 2018 había 239. O sea, solo 5 personas más. 5 mujeres más. Bueno, y también me llama la atención porque prácticamente la mitad son los que trabajan, ¿no? De hecho, de las 9.723 personas que están registradas como profesionales de la tauromaquia, solo 5.600 están, o sea, tienen sus carnet de profesionales dados de alta. O sea que realmente como que casi la mitad de esos profesionales están trabajando a día de hoy. Esto es algo que, bueno, es de esperar dentro de que el número total de espectáculos taurinos está disminuyendo muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en 2007 eran 3.651 espectáculos taurinos frente a 2015 que eran 1.736, mucho menos. Y el número sigue disminuyendo, ¿no? Curioso porque cada vez hay más trabajadores registrados, más profesionales registrados, ¿no? No sé si supone algún coste para ese profesional o simplemente tiene que pagar algún tipo de impuesto cuando realmente tiene el carnet dado de alta, o sea, como que está trabajando, ¿no? Pero bueno, la contra principal que le veo a la tauromaquia en este aspecto es obviamente el 2% de mujeres que hay. A lo mejor simplemente no hay mujeres que quieran acceder, pero no sé, un 2% me parece demasiado ínfimo como para pensar que ninguna mujer quiere ser torera, por así decirlo, ¿no? Y bueno, las comunidades más taurinas son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Madrid, en orden de cantidad de fiestas que se hacen en torno a la tauromaquia. No estamos hablando de corridas de toros, no simplemente, sino que ya pues, fiestas de pueblos, por ejemplo, encierros, fiestas particulares, todo eso. Bueno, a 2018 no había en Ceuta, Cataluña y Canarias. Pues se recoge que personas de entre 15 y 19 años, por ejemplo, son el 11% de las personas que asisten a festivales, a espectáculos taurinos. O sea, un 11% son niños de entre 15 y 19 años. Y es el rango de edad en el que más personas hay, ¿no? En el que más asistentes hay. Entre 15 y 19 años. Está claro que después el número total de adultos pues lo supera con creces, ¿no? Pero supongo que será también muchas veces porque los encierros y las fiestas de los pueblos y todo eso, muchas veces como que hay más libertad a la participación de esta clase de personas, que a mí no me parece para nada acertado, ¿no? Debería estar prohibida, en el mismo sentido que como se prohíbe el alcohol, ¿no? O conducir. No es algo hecho para un menor. El problema es que la ONU puede recomendar todo lo que quiera, pero absolutamente nada, ninguna de sus decisiones es vinculante. No, por eso es una recomendación, ¿no? Por eso, pero es que al final la ONU solo puede hacer recomendaciones. Pero la ONU muchas veces lo que se escucha en las noticias de lo que dice y poco más, porque no tiene ninguna fuerza. Si fuera ya a nivel europeo, pues habría que tomárselo más en serio. Por ejemplo, aquí
sin nombre, ¿no? Dice que arte, cultura y deporte son palabras nombres, corrida de toros es un eufemismo, tortura y asesinato de toros es más apropiado. Y no te jode, bueno, dice a ver cuándo evolucionamos en este país, abandonamos las barbaries, y ya, bueno, ya lo que ha dicho sin nombre, que por último dice que en 2018 fue la recomendación de la ONU, supongo, ¿no? Dice por sus efectos dañinos al contemplar un espectáculo tan violento. Para empezar, quiero recomendar un vídeo muy interesante sobre este tema que estamos tratando, que es una conferencia, ¿no? Hablaban del lema de la tortura no es cultura, ¿no? Y lo querían analizar de una forma histórica y filosófica. De hecho, la charla, al que la da no se le puede acusar de ser protaurino, porque básicamente es un antiespecista, ¿no? Ya que va incluso más allá, ya no solo estamos hablando del tema del toreo, sino el tema de los derechos de los animales. Pero él, como filósofo, pretende que se llama, es Ernesto Castro, y es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y él pretende darle una visión mucho más profunda a este tema de la tauromaquia, desde un punto de vista filosófico incluso, ¿no? Y la recomiendo porque es en parte lo que yo me voy a basar para decir lo que voy a decir y por lo que creo que a lo mejor hay alguna gente pone alguna mueca de desagrado. Pero si os interesa el tema, es muy interesante la charla, porque analiza todo, analiza distintas definiciones de cultura y habla de la tortura desde el punto de vista histórico. Bueno, lo que yo quiero decir es que creo que muchas veces, y en concreto con el tema de la tauromaquia, a la hora de juzgar algo, no somos conscientes de las dimensiones reales o totales de lo que estamos hablando. Somos muy pragmáticos y lo que nos interesa es que no se mate al toro, pero no nos interesa saber tanto a lo mejor todas las implicaciones que eso tiene o las cuestiones morales, filosóficas, incluso psicológicas que tienen estas cosas. Entonces, para empezar, a mí me gustaría plantear como varias preguntas. Para empezar, es que si yo plantease si en la esgrima, ¿no? Combate de esgrima, es cultura o deporte, ¿vosotros qué pensaríais? Sí, es deporte. Vale, pero cultura. Un Es poco. que es una mm, definición muy complicada, no tiene muchas, tiene hasta 250, han catalogado. Claro, es que es como si me dices tú que, por ejemplo, es arte, aunque no interprete nada, pero para ti es arte porque te parece bello. Claro, tú como le dices, eso no es bello, es una tortura. Bueno, sí, es una tortura, pero por otra parte, a mí me parece bello. Claro, estamos hablando ya Y bueno, de subjetividad completamente, ¿no? Al final es una percepción subjetiva. yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, el deporte, yo creo que en deporte, ¿no? La esgrima todos lo vemos como un deporte incluso noble, ¿no? Dos personas que se embaten como en duelo y una violencia simulada. Sin embargo, por ejemplo, si yo hablo de dos ciervos que entran que se baten por dos machos alfa, ¿no? Básicamente en época de apareamiento, vosotros diríais que, por ejemplo, que es justo. ¿Qué diferenciaría la pelea de dos ciervos con la de un combate de esgrima? La diferencia Ujú. es un... mm, Es que vuelve a ser complicado, ¿no? Porque al final yo creo que la diferencia estaría a lo mejor en la violencia, ¿no? En la Por ejemplo, definición de violencia. sí, Porque en una simulada, podemos, en otra real. claro, podríamos decir que el ciervo, o sea, un ciervo macho quiere herir a otro ciervo macho, quiere realmente hacerle daño. Pero sin embargo, esa característica en la esgrima, pues probablemente no exista, ¿no? Vale, ¿y el boxeo? Mira, hay un punto aquí importante, aquí estoy, dice, lo de los ciervos está en su naturaleza, eso lo vamos a apuntar. En el El boxeo boxeo, ya la violencia no es simulada. Incluso se puede llegar a morir si las circunstancias se dan, aunque sean cada vez más complicadas, ¿no? Pero podría morir sí, alguien. pero yo creo que el boxeo igualmente tampoco es violento. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor hay alguno que está colgado simplemente y quiere hacerle daño a la otra persona, ¿no? Pero por lo general es un deporte en el que simplemente tú quieres que tu rival caiga a la lona, que hagas la cuenta atrás y simplemente no se levante y ganes. Pero tu Sí, 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 intención no es darle en la cabeza y dejarle tonto, a lo mejor. claro, pero porque tu Que a lo mejor para otra violencia, persona sí, ¿eh? sí, Pero pero por lo porque en tu general la definición de idea violencia, del boxeo no es la violencia. Dentro de pero la porque definición tú, de violencia está la percepción, o sea, la idea de hacer daño. ¿Realmente un boxeador quiere hacer daño, quiere herir a otra persona? ¿Es su objetivo? ¿Su objetivo es hacerle daño? Pues yo diría que no. mm, pero es que la única forma de tumbar al otro es haciéndole daño.
Pero entonces es un deporte agresivo, ¿sí? Bueno, pero pero yo lo que único quiero hacer una división entre que la esgrima, la violencia es simulada. Simulada porque no se recibe ningún daño, mientras que en el boxeo, independientemente de que uno quiera hacer o no daño al otro, sí se hace daño al otro. En plan, claro. al fin y al cabo, dejar fuera de juego al otro implica hacerle daño, a no ser que el otro se tumbe en el suelo, indicando que no quiere seguir al principio del combate. A ver, es que yo me refiero a que la base, por ejemplo, del toreo, por así decirlo, es hacer daño al otro rival. O sea, no hay un mayor objetivo que o mata el toro al torero o lo deja, vamos, hecho un Cristo, o es al contrario, ¿no? O es el torero Ujú. el que mata al toro. No hay otro Sí, objetivo. Es simplemente una pero pelea a muerte. hablando de la esgrima, que violencia existe o sea, de forma simulada, en el boxeo existe de forma real, entre comillas, ¿vale? Y después tenemos a los ciervos, que también se enfrentan y ambos sufren daño, incluso alguno puede morir. Y ahora digo, ¿qué diferencia habría con el toreo? Y una de las cosas que una persona podría argumentar, y de hecho lo ha hecho aquí Toy, ¿no? Ha dicho que, por ejemplo, los ciervos lo hacen porque está en su naturaleza. Es decir, como que ellos no son libres de actuar como quieren, se guían por unos instintos. Eso les lleva a hacer eso. Y después, por ejemplo, alguien también podría argumentar que, desde luego, tanto el esgrima como el boxeo no son igual a la tauromaquia por el hecho de que en ambos los contrincantes han entrado ahí de forma voluntaria. ¿Con esto qué quiero decir? No me agrada para nada la tauromaquia. Sin embargo, considero que hay que, como he dicho antes, ver todo, o al menos estar abierto a todo lo que se pueda decir. Y si yo dijera, el hombre, es decir, el torero, tampoco es libre, y por lo tanto lo que estamos viendo son dos Y dos seres, animales animales. Sí. enfrentándose, cuando ninguno de los dos, porque ninguno de los dos tiene libre albedrío, ha llegado ahí por voluntad propia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, y esto ya no es solo filosofía, y además considerar que el hombre sí tiene libre albedrío y el toro no, o un animal no, es especista. Es decir, una persona que quiera los derechos de los animales no podría considerar en ningún momento que el ser humano es superior a ellos. Sería un argumento incluso especista el decir que el ser humano sí tiene un libre albedrío del cual no poseen los animales, siendo el ser humano un animal, ¿no? Desde el materialismo filosófico, que lo que dice básicamente es que el ser humano no tiene libre albedrío, ¿no? Porque considera que no existe un mundo inteligible, sino que todo ocurre por una razón, todo tiene una causa, ¿no? Entonces, que el torero esté ahí tiene su causa también. Está soportado por el determinismo psíquico o determinismo psicológico, que dice no que exista el destino, ¿no? Sino que los condicionantes que tiene la vida de una persona lo llevan por un camino que de forma, de ello se habla de probabilidad, ¿no? Probabilísticamente lo lleva a cierto punto. O sea, la decisión última es suya, pero todas las causas que lo han llevado hasta allí no lo son. Entonces, ¿vosotros diríais que el torero es libre? Si hemos dicho que el libre albedrío no, o hay muchos científicos, es que ya no estamos hablando de filosofía, porque desde la propia ciencia se cuestiona que el ser humano tenga libre albedrío, que no sea una ficción nuestra, ¿no? Porque habría que replantearse todo las objeciones que hay contra la tauromaquia, porque normalmente se hace como un juego de buenos y malos, ¿no? De todo lo que soporta la tauromaquia o incluso el torero es malvado, cuando quizás lo único que se quiere es salvar al toro, pero desde mi punto de vista el torero tampoco es libre de estar ahí, lo cual no indica o no dice que el toreo esté bien. Porque, por ejemplo, yo la veía mal o veía sus cosas negativas, como todo el mundo, pero nunca me había planteado el por qué considero yo que es mala. Y te das cuenta que una vez lo analizas, te chocan algunas cosas, porque incluso alguien podría defender, siguiendo un análisis, el toro tiene ventaja frente al torero por el hecho en cuestión física. Entonces, si yo le despojara de las armas al hombre,
casi que yo podría defender si los dos están ahí, ninguno de ellos siendo libre, uno porque lo ha traído, porque ha sido traído contra su voluntad, el otro porque nunca tuvo libertad de elección, la pelea desigual estaría, por así decirlo, del lado del toro incluso. Y fijaos que ese análisis, que en principio mucha gente rechazaría, incluso a lo mejor yo, va en contra de los antitaurinos. Y no tiene ninguna o sea, la contraargumentación es muy complicada, porque cómo tú demuestras que el hombre es libre. Una vez analizas todo esto, para mí, por ejemplo, me supuso un problema que me parecía sencillo, como que era prohibir los toros, o que me parecía muy simple, como digo, de repente adquirió una dimensión muy compleja. Algo que ya escapaba de las cuestiones económicas y de las cuestiones morales, que ya entraba en cuestiones incluso filosóficas. Creo que las personas sí somos especistas. Si somos Dime, dime. especistas, encima nos consideramos con los derechos, o sea, valga la redundancia, con el derecho a aportar derecho a lo que nosotros consideramos. Ujú. Vale, a lo Porque mejor me he explicado nada mal. tiene derecho por sí mismo. Una persona que hable de los derechos de los animales, ¿no? Por eso me he referido al antiespecismo, no debería considerar, como digo, que el hombre tiene un nivel o está por encima. El argumento de que el hombre mata al toro porque quiere hacerlo, porque el hombre elige, es especista, cuando normalmente el argumento ese lo dicen antiespecistas. Pero es que a mí me parece, sin embargo, que puede ser especista y defender los derechos de los animales. Porque, aunque sea inherente, aunque no tengan ese razonamiento, se salten esa cadena de. Esa parte de la cadena del raciocinio, sin Ujú. embargo, sí están presuponiendo que están en la obligación, por así decirlo, de ponerle el derecho a un animal que no se lo puede imponer a sí mismo. O sea, que no puede demostrar sus derechos. Entonces, de Ujú. alguna manera sí estamos poniéndonos por encima de los animales porque no tienen derechos inherentes, pero nosotros sí se los damos. El toro antes se le podía hacer cualquier cosa, porque claro, como no tenían derechos, pues se le podía hacer cualquier cosa, hasta que llega el ser humano que evoluciona, porque está por encima de todos los demás, y decide que obviamente lo que estaban haciendo antes estaba mal y que hay que ponerle derechos a esos animales que antes, por un motivo o por otro, no lo tenían. Entiendo, sí, parece que hay una contradicción muy grande desde el antiespecismo entonces, Sí. ¿no? Porque parte de una contradicción. Hablando un poco del aspecto minoritario que decía Unidas Podemos, ¿no? Que decía que hay muchas otras cosas minoritarias que pueden tener una mayor representación, ¿no? Pues por ejemplo, desde el punto de vista del PIB, el toreo pues aporta 4.500 millones al PIB, ¿no? Que es por aquí, un 0,36%, ¿no? Y Castilla y León es la comunidad con más importancia dentro del toreo, ¿no? Tiene una mayor Ujú. representación, pues es el 1,5% de su PIB. O sea que realmente, o sea, tendría que ser comparado con otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, como dijimos ya en el pasado, ¿no? El alcohol o el tabaco, que eran 9.000 millones los que aportaban, bueno, a los que habría que restarle algunas cosas, pero aproximadamente, ¿no? Entonces se podría decir que el toreo, la tauromaquia aporta la mitad de lo que aporta el alcohol, algo tan importante que se considera tan importante como es el alcohol o, o el tabaco, ¿no? O sea que cuando estamos hablando de que es minoritario, pues probablemente lo sea, pero prácticamente muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que componen el Producto Interior Bruto suelen ser minoritarias. O sea que al final la composición de la riqueza de un país es un poco todas las piezas del puzzle, ¿no? Por lo tanto, es minoritario, como dice la portavoz o la portavoza de Podemos. Pues sí, pero sin embargo es que cualquier cosa prácticamente de la que se ponga en televisión es minoritaria en comparación con las demás, porque son todas iguales en su mayoría. Así que mm, es un argumento válido, pero sin embargo innecesario, ¿no? Es como decir que ¿por qué compras un yogur de hacendado cuando hay muchos otros yogures? Bueno, vale, hay otros yogures y ¿qué me estás contando?
No, no todo Ya. vale por dinero, pero sin embargo, si fuera, o sea, imagínate, el 50% de la riqueza de España o el 20% viene del toreo, pues entonces es más representativo. A eso me refiero. No digo que todo valga por dinero. Se malinterpretan mis palabras. O sea, si de verdad España viviese solo de una cosa, a lo mejor perder una cosa minoritaria pues podría ser menos dañino. El problema está en que qué perderíamos o qué afectaría el hecho de perder ese dinero que aporta. No es que todo valga por dinero, sino que probablemente ese dinero se está invirtiendo en algo que desconocemos. Es cuando quitas una pieza, ¿no? O sea, es como la primera pieza de dominó. La quitas, pero tú no sabes las últimas consecuencias de esto, porque además es imprevisible. Normalmente en cuestiones de economía, por lo que yo tengo entendido, es muy complicado, porque lo llaman como eran sistemas súper complejos, ¿no? O sea, Ujú. cosas que son impredecibles. Totalmente. De hecho, no se puede ni hacer matemáticas sobre ellos. Pero Ujú, igualmente, hablando un poco como dices, los números no vale por todo. Y ujú. sin embargo, al final son 5.000 puestos de trabajo los que actualmente sobreviven directamente de los toros, ¿no? Al final hay un argumento que es muy taurino, que es decir, bueno, pero es que el toro de Lidia eh, se, se cría, se cuida. Para empezar, dicen que, claro, que se cuida mejor que todo el resto del ganado bovino que hay para la alimentación, ¿no? Que son mucho mejor tratados y que tienen una vida mucho mejor. Pero lo siguiente que dicen es que qué pasaría con esta raza, con este animal, que si no fuera por el toreo, pues no viviría, ¿no? No existiría. Incluso, perdón, incluso los más creyentes o más religiosos podrían decir que Dios ha puesto los toros para que sean toreados y para que lleguen a la plaza de toros, ¿no? Porque al final es su cometido, ¿no? No tiene ningún otro objetivo este animal en la creación. Pero aquí dice sin nombre. No recuerdo quién dijo eso de los animales existen en el mundo por sus propias razones, no fueron hechos para el ser humano, los negros no fueron hechos para los blancos, ni la mujer para el hombre. Y es algo que a mí me parece interesante. Y solo una cosa, porque creo que es algo que tú has dicho, Tomás, antes o has mencionado. Yo creo que hay que diferenciar entre dar derechos a algo y reconocer los derechos de algo, ¿no? Porque desde mi punto de vista, por ejemplo, el hombre, el ser humano, perdón, tiene derechos inherentes que deben ser reconocidos, que no dados. Y diría lo mismo de los animales. Los animales tienen unos derechos que deben ser reconocidos. Me parece interesante porque es una visión muy errónea la que tienen si de verdad piensan que tenemos que... O sea, yo les contestaría, si a mí me dijesen, porque nunca me lo han dicho directamente, pero si a mí alguien me dijese que yo tengo que favorecer o estar a favor de la tauromaquia por el hecho de que sin ella una especie, pero si una especie se va a extinguir por el hecho de que el ser humano deje de practicar la tauromaquia, lo único que yo tengo que decirle es pues que esa especie debe extinguirse, porque eso significa básicamente que esa especie no cumple ningún papel en el ecosistema. Es decir, si ocupaba un nicho, lo perdió. Ahora lo ocupa otro que lo hace mejor. No solo me parece es falso, es falso porque además esa especie de la que ellos hablan, el toro de Lidia, es una selección humana. Los toros que vemos hoy en día no son los que te los encuentres por el campo. Es igual que un bulldog o, o cualquier perro doméstico hoy en día, un producto de la selección de años y años que dan lugar a un animal con una serie de características seleccionadas por el hombre. Así que sí, es totalmente una falacia, porque o no se extinguen, y eso significaría que se equivocan, y entonces el animal puede vivir perfectamente sin que el hombre lo críe, o se extinguen, y eso indicaría que el animal no tiene por qué existir, puesto que no cumple una función. Así que da igual cuál fuese el resultado, estarían equivocados. Estarían equivocados en defenderlo, en la preservación. ¿Qué objetivo tiene ese animal? ¿Qué objetivo tendría ese animal, no? Ya tiene un objetivo claro cuando no puede llegar a la plaza, ¿no? Porque al final
los que llegan a ser toreados dentro de una corrida de toros son mínimos. Y la mayoría acaban siendo carne de la, o sea, de la industria alimentaria. No tiene otro objetivo, simplemente se comen. La única pega, por así decirlo, que tampoco es una pega, ¿no? Que habría sería que, por ejemplo, los toros que, que llegan a una plaza de toros tienen entre 3 y 4 años, ¿no? Y cuando ya están tan desarrollados, su carne es muy dura. Y más después del esfuerzo y el estrés que sufren dentro de la plaza de toros, ¿no? Entonces, después de ese momento, esa carne puede ser consumida, y de hecho lo es, pero es bastante más dura. Entonces, ¿qué pasa? Que como la mayoría de vacas y de toros se consumen antes de que lleguen a esa etapa tan madura, ¿no? Se consumen antes de los 2 años, cuando son muchas veces terneros y terneras también. Pero yo diría, por ejemplo, con respecto a este, bueno, y con respecto a todo, no es tanto quizás que hayan perdido su espacio en la naturaleza, sino que los animales que nosotros consumimos, por así decirlo, son producto de la selección, pero selección nuestra. Yo diría que, claro, todos han perdido bueno, no es que hayan perdido, nunca lo tuvieron. Ese espacio no lo tienen, esos animales no saben y probablemente no puedan competir en un ecosistema que a lo mejor nos sorprendemos, pero tendríamos que verlo, tendríamos que soltarlos y ver si ellos solos. Y también quería mencionar una cosa que dice aquí Toy de ¿y qué objetivo tiene una jirafa? Tampoco hay que subestimar el hecho de que alguien hable del objetivo del animal, no un objetivo como a lo mejor puede ser el mío de quiero estudiarme esto para aprobar este examen. El objetivo que tiene todo animal es sobrevivir, ¿no? El problema está en que un animal, mientras intenta sobrevivir en un ecosistema, está cumpliendo una función que lo hace que sea útil para ese ecosistema y que el ecosistema esté en un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, la jirafa quizá pueda alimentarse de un tipo de árbol más alto que el resto, de las ramas más altas, lo que permite a lo mejor que otro animal que no es tan alto se pueda alimentar de las más bajas y entonces existe eso. Imagínate que quitamos la jirafa y ya nadie se alimenta de las altas y por algún motivo eso provoca que haya yo qué sé, una sobredimensión de ese alimento o por el contrario quitamos ese árbol del que se alimenta la jirafa y de repente la jirafa se empieza a alimentar de otro tipo de planta que es el alimento de X animal que de repente se queda sin comida y se extingue. Así que no es tanto que cumplan no tengan un objetivo claro, sino que cumplen un papel. Y Pero el muchas papel lo veces cumplen. también estos animales, como la jirafa, ayudan a la polinización y a... Pues no sé, a lo Exacto. mejor, imagínate, ¿no? Un animal que tiene una dieta vegetariana, ¿no? Pues imagínate que se come un fruto, ¿no? Pues ese fruto, después de comérselo, pues el hueso no se lo come, el hueso lo tira y donde caiga, pues también de ahí crece otro árbol, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Claro que de hecho hay especies que necesitan de que su semilla pase por el sistema digestivo de cierto tipo de animal para poder ser Y reproducirse, vaya. diseminada. Sí. Entonces sí, o sea, creo que no hay que hablar de objetivos, sino de papeles. Y claro, tú tienes que observar que mientras un animal exista en naturaleza y su población esté controlada de forma natural, probablemente es porque ese animal está cumpliendo una función dentro del ecosistema. También quería hablar de una cosa y es Ujú, eh, que habría que diferenciar a lo mejor si la tauromaquia es cultura o si es tradición. Por ejemplo, porque es que muchas veces como que se confunden los términos, ¿no? Por ejemplo, ujú. dice, no sé, un argumento que puede ser muy típico, ¿no? Que es, pero es que la tauromaquia es cultura y es tradición porque, claro, nació en el siglo XII. Bueno, pero es que entonces estás diciendo que a lo mejor, como él nació en el siglo XII y se mantiene hasta el día de hoy, pues sí tiene un cierto, o sea, se podría decir que es tradición, ¿no? Porque al final se está repitiendo a lo largo del tiempo de manera, con Sí, unas pautas claras y que mm, está dentro de la tradición española, ¿no? mm, En eso podría estar de acuerdo. Pero ahora, ¿qué diferencia
esa tradición de la cultura. La cultura ya estamos hablando de algo más complejo que la simple tradición, ¿no? Porque la cultura ya implica la forma de actuar de las diferentes personas. La cultura es... Que claro, es lo que decías, ¿no? Que es tantas cosas. Cultura es también lo que tú conoces. Cultura es lo que tú practicas. Cultura es lo que defiende también la mayoría, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Que quizás la mayoría no defiende, no tiene por costumbre el, el toreo, ¿no? Entonces, como la mayoría ahora mismo seguramente está en contra, o no seguramente, estoy prácticamente seguro de que está en contra del toreo, no se puede catalogar como cultura española. Si es una tradición dentro de España, porque es un hecho que se lleva dando durante mucho tiempo de manera repetida y reiterada, ¿no? Que será más escasa ahora mismo o estará más extendida, pero sin embargo sigue estando dentro de la tradición española. Pero dentro de la cultura, de la forma de entenderlo de las personas en España, de disfrutarlo o de seguirlo de alguna manera, ya mm, personalmente yo lo dudaría. Es que mi problema es que, según la definición que tú cojas perdón, de cultura, pues el problema está en que la tauromaquia, según X definición, va a ser cultura y según otra, pues no lo va a ser. Quiero decir, cultura es solo aquello que esté aceptado por toda la población, pero ¿qué población? ¿La actual o la que tuvimos? Y si la Mm, actual no lo acepta, ya no es cultura. Eh, ¿Está asociada a la nación o solo al pueblo? ¿Entiendes? Es muy, muy complicado, porque si yo determino ahora que, por ejemplo, toda aquella tradición española que pertenece a la nación, no al pueblo, ni a la población, solo a la nación, es cultura. Entonces, cualquier cosa que estuviese relacionado con España o perteneciese a España, entendiendo España como nación, ya sería cultura, independientemente, aunque tuviese toda la población en contra. Eh, Después yo podría decir que la tradición es cultura, porque de hecho una de las definiciones dice que la cultura es los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Pues a mí entre los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social entra la tradición, y una tradición, por ejemplo, puede ser esa, entonces podríamos decir que sí es cultura. Pero hay tantas definiciones, de hecho, y son tan complejas y tanta gente se ha dedicado a hablar de ello. O sea, como digo, en, en 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluskhoen recopilaron una lista de 164 definiciones, que se llama Cultura, una reseña crítica de conceptos y definiciones. Y dice que ahora mismo han clasificado más de 250. Es como ¿cómo es posible, no? O sea, porque para nosotros en realidad lo típico es pensar que todo tiene que tener una definición, una. Incluso puede tener dos o tres, según el contexto en el que lo estemos usando, ¿no? Pues aquí no, aquí estamos diciendo que esta no. Cultura tiene 250, no, perdón, más. Quiero decir, si aquellos que no están a favor de la tauromaquia quieren hablar con propiedad, no deberían hablar de cultura o no deberían decir que no es cultura, sino quizás decir que independientemente de si es cultura o no, no les parece bien por X motivos. Y aquí dice sin nombre, también teníamos la tradición de quemar a los herejes en la plaza pública. Y claro, aquí bueno, eso también es cada uno lo que quiera atribuirles, porque pensad que en ningún momento, al menos yo no lo pretendía, he atribuido valores positivos o negativos a las palabras. Tradición no es positivo ni negativo, tradición es algo que perpetúa en el tiempo por un grupo de personas, una acción, ¿no? Entonces, esa puede ser positiva o negativa, como dice. Teníamos la tradición de quemar a los herejes en la plaza pública. Bueno, pues ahora visto lo visto, podríamos decir que esa no era una buena tradición, pero tradición al fin y al cabo. Hemingway decía que en las corridas de toros había descubierto la naturaleza elemental de la vida y la muerte. Hemingway era un romántico. Ujú. Me parece, o sea, se nota, ¿no? Ya, por la misma frase. Sí, sí.
Además, él sí, Mm, él apreciaba mucho el toreo y hablaba como que los toreros como que eran hombres valientes y fuertes, porque, o sea, era como muy, pero que estaba, sí, un borracho. o muchas veces también sí es complejo, porque sí es verdad que muchos de estos empresarios taurinos lo son por herencia de sus padres, sus abuelos, claro, esa cultura que han pasado de padres a hijos, ¿no? Esa, porque al final, si no fueras empresario taurino, también hay mucha gente que lo defienden y simplemente les gusta ir y ver bueno, lo que consideran ellos un espectáculo bello, ¿no? Carla Secreta también nos dice que la tauromaquia pretende una exaltación de la virilidad, del Pues sí, macho que se impone al otro, ¿no? mm, nunca lo había pensado. Es un poco como lo que hablabas antes de los ciervos, ¿no? En este caso. Eran dos ciervos que Sí, intentan uno sobreponerse al otro, pues en este caso, como que defienden lo mismo, ¿no? Que al final son dos machos que intentan sobreponerse uno al otro. ¿Con qué objetivo? O sea, ¿para qué quieres exaltarlo? O sea, ya como que lo deja muy cojo, ¿no? Porque me parece que. mm, ¿Qué pretendes demostrar? ¿O a quién pretendes demostrárselo? O sea, al final, si el toro le mete una cornada al torero, es que el toro es muy malo y qué pena el torero. O sea, ¿qué virilidad es esa? Realmente no le está quitando ninguna virilidad, sino que se ve encima al toro como el malo. No claro, es que una fuera un pelea. duelo a muerte, ¿no? Claro, pero si se muere el Pero un toro, duelo a como que muerte, no les da ¿verdad? pena, ¿no? Lo celebran. Ole, ole. Claro, Encima enseñan las orejas, ¿no? Entonces, claro, sí. ahí está la cosa, que no es tanto una exaltación de la virilidad, porque ni siquiera se pretende. O sea, si sale dañado el torero, no importa su virilidad, no se le toma como un cobarde, ni como un. Como un cobarde, no es la palabra, sino como Claro. un débil. Incluso, bueno, obviamente aquí no tenemos la figura del emperador, ¿no? Pero el emperador decidía si era oportuno, si vivía o moría el perdedor, a lo mejor. O sea, si estaba en esa posición. Imaginaos aquí, a lo mejor, yo entendería mucho más lo de la. O sea, si alguien me defendiese esto como muestra de virilidad, yo lo entendería mucho más si de verdad la tauromaquia fuera así. Imaginaos que hubiese una persona, un toro, y era como a ver quién mata al otro. Y aquí esto no se termina hasta que uno muera. Pues parecería incluso más justo, ¿no? Porque sería como, bueno, al menos están uno contra uno, no hay ayuda por ninguna de las dos partes y nadie tiene un favorito. El que gana, ganó. Y ese es el argumento para que una mujer no pueda torear. Me parece un argumento absurdo, porque de por sí no es una exaltación de la virilidad. O sea, si fuera una exaltación de la virilidad, ambos contendientes tendrían el reconocimiento que se merece el ganador, ¿no? En el caso de que se trate de eso, de una pelea de machos. Pero es que no es así. Ah, mira, aquí dice que si muere el torero, no solo matan a ese toro, matan a toda su familia y a todo su linaje. Eso me resulta curioso porque me, me si me permitís, o sea, a mí me repatea mucho, ¿no? Porque es como, no puedes dártelas de, de noble, por así decirlo, ¿no? Esto es un arte noble, esto es un deporte y es la No, deporte no es, ¿eh? enfrentación. Ojo, para Bueno, no, ellos. Ahora dicen. veremos si tiene Sí, cualidades pero, propias de un deporte o no. Bueno, sigue, sí, perdona. pero te digo que ellos dicen que es un deporte. Eh, o Es que sea, ellos que no le lo atribuyen, defienden como deporte, ¿eh? Ellos defienden que es un bueno, arte, pero que no es un deporte. muchos dicen que es un deporte, ¿no? Yo creo que en su Ah, mayoría. o pseudo deporte incluso, vale, permíteme. Pseudo deporte, si puedo decirlo. Que yo creo que para. O sea, que para el taurino es un insulto que se le llame deporte porque es un arte y es cultura, ¿sabes? Como que está por encima de ser deporte. Eso es como banalizarlo. Pues no dicen que es deporte. Dicen que eso, que es un arte, bueno, que lo atribuyen con una serie de valores que parecería que al fin y al cabo estamos viendo, bueno, tú también has mencionado antes, Tomás, ¿no? Lo de que hablan de incluso de un enfrentamiento y Combate tú justo. vas a ver eso, una especie de combate con unas reglas y que ya está, que gane el mejor. Pero ahora con esas cosas y de hecho lo que ha dicho sin nombre, es como, tú no estás viendo, o sea, tú lo que estás viendo ahí básicamente es como a una persona que quiere matar a un animal y que si no lo mata, por algún motivo el animal mata a la persona, que de hecho es a lo que deberían
atenerse, es decir, tú sales ahí y tienes que salir, y al menos o sea, es que desde mi punto de vista, si esto existe, que no quiero, o sea, en principio no quiero, pero de verdad, si en un motivo, si por algún motivo tuviese que existir sí o sí, yo lo que haría es que básicamente fuese eso, como he dicho, unas peleas de gladiadores. Quien gane, ganó. Lo que no puede ser es que existan esta especie de venganzas de, que el toro ha matado a una persona que podía matar, porque yo la he soltado ahí básicamente, a esto, que iba a matar al toro, pues ahora me voy a vengar con una suerte de venganza al animal, que eso ya es súper triste, ¿no? O sea, de eso va eh, Moby Dick, que no tiene sentido querer vengarse de un animal. Pues esta gente parece que no han pillado la moraleja. Y que no tiene sentido, porque no vas a mandar ningún mensaje a los toros. Para que vean y aprendan, ¿no? Los demás mirando Exacto. mientras lo sacrifican. Yo quería ahora hablar también de lo que he dicho antes, ¿no? De si es deporte o no es deporte. Ujú. Pues bueno, la definición de deporte sería actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción A normas, ¿no? O a a normas, reglas. eso, porque no me entiendo a veces lo que pongo. Entonces, estaremos hablando de una actividad física, que yo creo que sí, ¿no? Hace una actividad física al fin y al cabo, que se ejerce Ujú. como juego o como competición, y aquí habría que entender qué es competición, ¿no? O sea, Justo eso estaba mirando yo. En mi opinión, sí es competición. ¿cuál es la definición? Lo estabas mirando tú, ¿no? Sí, prueba o conjunto de pruebas en que una serie de contrincantes luchan por conseguir el triunfo. Entonces es una competición, ¿no? Además, no solamente es una Pues sería eso. competición entre el toro y el torero, sino que en una corrida no solamente hay un torero, sino que son varios que de alguna forma compiten por el reconocimiento del público, ¿no? Quien consigue matarlo de la forma más bella o con menos, bueno, jugándosela más, con menos fallos, hacerlo a lo mejor más rápido y todo eso, ¿no? Ujú. Al final también es una competición entre los propios toreros que están dentro de la corrida, ¿no? Así que, bueno, por esa parte me parece que sí lo cumple, ¿no? Tanto si se entiende como que es una competición entre el torero y el toro, como dentro de la corrida entre todos los toreros por ver quién gana, ¿no? También me parece que tiene normas, o sea, normas que pueden ser más estrictas o menos estrictas, pero hay unas normas que hay que aceptar y hay que seguir esas normas de alguna manera, ¿no? E igualmente hay una práctica, un entrenamiento, ¿no? No tanto por el toro, pero sí por parte de los toreros. Entonces, a lo mejor, si estamos considerando una competición entre el toro y el torero, ya no se consideraría un deporte, ¿no? Porque al final el toro no recibe ningún tipo de entrenamiento. Pero si se entiende como que es una competición entre los diferentes toreros, pues entonces sí se consideraría un deporte. Sí, Así que yo supongo creo que que sí. hay argumentos para pensar que puede ser un deporte. Aunque se defienda, lo defiendan como que no, ¿no? Porque ellos lo consideran como que sí estaba analizando, ¿no? A comparar tú la grandeza del toreo, la belleza, el Sí, arte con el fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me estás contando? Eh, Sería claro, eso el de, punto de vista, ¿no? sí, ese es el punto de vista. Que también digo yo que si en cuanto supera la fuerza de un toro a la de un hombre, pues en X. Entonces, al de verlo debilitado, de verdad, esta inferioridad frente a un hombre, o ahora resulta que están en igualdad de condiciones, porque evidentemente el hombre tiene mucho peor físico o capacidad física que la de un toro, y sobre todo estos, ¿no? O sea, quiero decir, son argumentos que obviamente van en detrimento de la tauromaquia, pero por otro lado, son argumentos que mm, Y que es pues muy tienen difícil muchos. comprobar la veracidad o cuánto tienen de O no la mito de veracidad verdad. solo, sino que tienen flaquezas en tanto en cuanto lo único que me están diciendo es que putean al toro, pero claro, que estamos aquí preocupados porque el toro sale peor o porque si yo me pongo desde el punto de vista del torero es como es que a lo mejor sacarlo sin haberlo debilitado, pues resulta que es una desigualdad real. Pero ahora al contrario, pues entonces es como a mí me da igual lo que se le haga al toro, yo lo que pienso es que no hay que hacer esto. Ya está.
Independientemente después haya problemas dentro o lo bien que se le trate, porque alguien podría decir, pero es que el toro se le trata súper bien toda su vida. Es como, me da igual eso, me da igual lo otro, esto no se debe hacer por motivos morales, que son los que de verdad hay que buscar y donde yo creo que es donde hay que atacar. Me gusta la comparación que hace V de Me recuerda a Israel. ¿El qué? ¿La Que tauromaquia? la tauromaquia, ¿no? Comparar el torero con el toro, ¿no? Israel y Palestina, ¿no? Y con el toro a lo mejor como que está súper apaleado, que le hacen todas las trampas posibles y todo eso, y al final se defiende al torero más que al toro, ¿no? Sí, eso también, totalmente. Pero bueno, Y invito a todas aquellas personas que nos vean a que no asocien esos valores, porque lo digo porque yo lo siento. A mí si me estás hablando, por ejemplo, yo al decir esto, al ver que de verdad el toreo puede cumplir bajo ciertas circunstancias la definición de deporte, ya me incita a tener como mejor visión sobre él. Eso es porque tenemos esas visiones. Lo que hay que intentar es apartarlas. Como vuelvo a decir, las definiciones existen y por ellas nos debemos regir. Como ha hecho Tomás, ¿no? Tomás, de hecho, lo hace mucho. Él mira las definiciones y a partir de ahí determina qué es algo y qué no lo es, por si cumple o no la definición, porque muchas veces es verdad que llamamos a cosas que no son, eh, porque no sabemos cuál es la definición. Entonces, a lo mejor es verdad que el toreo podría cumplir la definición. Eso no significa que siendo un deporte sea bueno. O sea, que alguien me diga, es que es un deporte, es que los deportes pueden ser malos, ¿no? O pueden tener cosas malas. Así que lo que quiero decir con esto es que aunque aquí podamos llegar a la conclusión de que de verdad el toreo podría ser calificado como deporte, no implica en ningún momento que ello le dé un valor moral o lo haga más moral o menos moral, claro. es un poco que implica el hecho de que vuelva a la televisión, ¿no? Un poco qué significa, qué es lo que impediría que apareciera y qué es lo que lo favorecería, ¿no? Habría que tener en cuenta, más que nada, un poco qué intenciones tenía el PSOE cuando se trataba de la tauromaquia, ¿no? Ujú. Pues yo realmente no lo sé, pero sí sé que, por ejemplo, pues mucha gente, o la mayor parte de la gente que conozco que ha votado al PSOE, pues está muy indignada con la decisión de abstenerse, ¿no? De nuevo, demuestra algo Sí. que no sé si es bueno o es malo, ¿no? Porque al final la televisión pública española, la uno, Ujú. es una televisión estatal. O sea que debería de haber una representación, o debe de haber, tal y como se ha demostrado, ¿no? Pues están los diferentes partidos con su, con su parte del pastel, ¿no? Dentro de la uno. Pero sin embargo, hay algo que suele pasar muchas veces, ¿no? No sé si pasará en general en todo el mundo, en todos los países o en la mayoría, o es más cosas de aquí, pero dentro de un mismo partido, cada persona, y yo no digo que sea malo, pero cada persona tiene sus puntos de vista y su forma de entender lo que debe de hacer, ¿no? Y si el partido no tiene la suficiente cohesión o no lo deja lo suficientemente claro en los ideales con respecto a algo, es posible que ocurran estas cosas, ¿no? Que se tome una decisión que aparentemente está respaldada por el partido, pero que sin embargo no le gusta a la población que ha votado a ese partido. Y si has dicho algo, que no sé si lo ha dicho el PSOE, porque yo creo que el PSOE como que nunca se moja con la tauromaquia, simplemente, y que según la toma de decisiones después, pues habría que determinar, pues, ya si te consideras tú, por ejemplo, tortura o no es tortura, o que deberían verlo menores o no menores, ¿no? Porque al final eh, también el horario en el que se pone los toros en la uno, por ejemplo, pues en horario infantil, obviamente, ¿no? Donde un niño pues podría estar viendo la televisión y verlo simplemente. Entonces también es un debate moral desde ese punto de vista y... Que si, por ejemplo, tú me estás diciendo, no, es que solo se lo están sugiriendo. No, no, pero al Entonces yo final... entendería. A ver, lo que hacen es aprobar la promoción de la tauromaquia. O sea, como que nosotros lo permitimos y ya, pues se pone o no se pone. Esto es como todo, ¿no? ¿Cómo? Al final, pues yo que sé, tú quieres hacer un programa en la uno, por ejemplo, ¿no?
pues tú puedes vender muy bien la idea y todo eso, pero si no tienes un respaldo, no te van a hacer caso. Lo que había hasta ahora es que no se permitía que esto pasara, o sea, no se permitía que hubiera contenido con respecto al toreo, ¿no? A los toros y estos festejos, ¿no? Sí. Pero a partir de ahora ya, pues sí se permite, ¿no? El promocionar la tauromaquia, ya sea Pero recuperando los festejos, los documentales o los reportajes divulgativos. Como que ya se permiten estas iniciativas por parte de los diferentes profesionales. Vaya, o sea, al final una directiva no te hace como la programación que hay dentro de un canal, ¿no? Sino son las diferentes propuestas de los diferentes profesionales los que se acaban conformando, los programas que hay, los diferentes reportajes o lo que sea. Al final también Vale, es pues, subjetivo, pero bueno. es que en ese caso yo diría que no, o sea que sí puedo entender la posición que ha tomado el, el PSOE, pero el problema está en que, como digo, bueno, es que esto siempre, o sea, parece que va a ser, o sea, siempre digo que es algo muy complejo, ¿no? Que todo es muy complejo. Pero sí entendería que si tú dices, coño, pues en lugar de prohibir, dejo que ellos decidan si lo ponen o no. Porque no quiero Claro. que esto sea una imposición. Ahora, el problema, como digo, es que una televisión pública, yo entendería que eso lo hiciesen, yo qué sé, con Antena 3, ¿no? Que dijese, pues no voy a prohibir a Antena 3 poner algo porque en teoría es una Ahora se te televisión escucha privada. como si estuvieras tapando el micro o algo con la mano. Pues no, ¿ahora se me escucha o no? Ahora sí se te escucha bien. Vale, vale. Que digo que una cosa es que fuese Antena 3 a la que se le prohibiese poner corridas de toros y, y siendo una televisión privada, pues no tendría sentido. Si es con el dinero de todos en principio, antes de que algo esté ahí, que, o sea, si de verdad hay un movimiento en contra de eso dentro de tu propio país, no tiene sentido. Es como Claro. decir, me la suda lo que penséis con vuestro dinero, que lo tenéis que pagar, porque aquí mando yo, voy a financiar esto y los voy a ver. Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, que gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches.